you. Let's just bow our hearts in prayer. Heavenly Father, Vamos a orar. thank you for the word of God. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, que te hemos alabado con cantos y ahora vamos a alabarte con la proclamación de tu palabra. Yo te pido, Señor, que hables a través de mí, Ears to hear, and Lord, that you nos des oídos para escuchar y nos llenes del deseo de caminar en obediencia, be enabling. confiando en ti para que tú nos capacites. Set ourselves apart unto you right now. Señor, Have your way in our hearts. haz tu voluntad en nuestros corazones. Conformed to Permite que plan seamos conformados al plan que tú tienes para tu iglesia, to us in the scriptures this morning. y que tú lo reveles In His name I pray. a través de la Escritura en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. We thank each of you who have been leading us already this morning. Les agradezco a todos los que han estado dirigiéndonos Persecuted church, en esta mañana, los que estaban recognizing that orando por la iglesia perseguida. Thessalonica was Em, severely persecuted. Nos recuerda mucho, hablando de las iglesias perseguidas, que en Tesalónica, lo que hemos estado estudiando, había mucha persecución. Y lo que vamos a ver Enabling it to es precisamente cómo prosperar en lugares difíciles. close to 100 years ago that Dale Carnegie wrote a book, Eh, classic, titled How Hace unos 100 años, Dale Carnegie escribió un libro clásico que se llama Cómo ganar amigos 18 years e influenciar personas. Todavía es un libro clásico. 5 times Yo tenía como unos 14 años cuando lo leí por primera vez, ever read. unos 18 años cuando lo leí. Studying this passage on Thessalonians Y this morning, ha sido uno de los libros más impactantes I was y que han influenciado mi vida. pull out that book and read it again. Y In the book, the en author este lists libro, 6 el autor principles for winning. habla acerca de 6 principios Principles in that book are very para ganar amigos. recommended. Y estos 6 principios son muy bíblicos. Yo se los recomiendo. Mis hijos lo leyeron ya. Become El primer principio interested in others. es interesarte genuinamente en los demás. Make the other person feel important and to do it Hacer que la persona se sienta importante y hacerlo sinceramente. in this letter to the Thessalonians. En esta As you read this letter, it's clear Epístola de los tesalonicenses, very genuinely interested te das cuenta que Christians, and they make the el believers escritor de esta epístola estaba realmente interesado en ellos. principles that come from the heart of God. Estos principios vienen del corazón de Dios. Paul, Silas, and Timothy Cuando Pablo, Silas y Timoteo escribieron esta carta a los tesalonicenses, Macedonian city of Thessalonica in modern day Greece, lo que hoy en día es proclaimed the gospel. la moderna Grecia, Many in that city, and soon they had established ellos fielmente proclamaron el Evangelio en aquella ciudad y luego establecieron esta iglesia. Pero los enemigos de Dios was opposed. empezaron a sembrar oposición entre los cristianos y empezaron a llevarse a los nuevos cristianos False accusations. con The courts passed falsas acusaciones, los llevaron a juicio. judgment rather against them, which Y- involved taking security from some of the Christians and passing a threatening order. Y los empezaron a amenazar Was this order, but it resulted in y the Christians empezaron a sending Paul, Silas, and Timothy out of the a enviar city órdenes para amedrentarlos and apparently y an para extended period of atemorizar a los hermanos. Y persecution no sabemos exactamente cuáles fueron estas amenazas, pero en este periodo de persecución, new in their faith. los hermanos eran nuevos en su fe. Down the road,
Y eso orilló a Pablo, Silas y Timoteo a salir de la ciudad en la noche Thessalonians is a copy de una forma of encubierta. two letters that God inspired these missionaries to Ahora, write to the believers that they left las cosas se ponían difíciles para los cristianos que continuaron en Tesalónica. Y los 3 misioneros se fueron a la ciudad de Berea y después a Atenas. Tesalonicenses es una They write, "But de we, las copias de las 2 cartas que Dios having been inspiró a estos taken away misioneros a from you for escribir. a short time in presence, Vamos a not ver in heart, 1 Tesalonicenses 2:17. to see your face with great Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo, físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verles. relationship." We've seen that Aquí les están hablando a los creyentes como hermanos. experience. Este término expresa familiaridad, una relación cercana. Estos misioneros les escriben acerca de la experiencia de haber sido sacados de la ciudad por la fuerza. Some of the Nosotros en la traducción emphasis behind that perdemos algo del énfasis de esta frase, pero la as the phrase frase en el original is que dice que los sacaron o que los painful and traumatic parents que los separaron, children significa que fueron separados por la fuerza, como si hubieran quitado una madre de sus hijos y ahora los hijos están huérfanos. Esa es más o menos la expresión que quiere dar a entender el original, una separación but not in heart. You're out of muy difícil, not out of our mind. como de un padre que está separado de sus hijos y que está preocupado por ellos. Go on to write, "We endeavored more eagerly Después sigue to see your escribiendo, face with great desire." Or another translation says, nosotros "We queríamos tried ir a very verlos, hard to come back because of our intense longing to queríamos see you again." verlos de nuevo, de una forma Those, vehemente, these digamos. three men, but the next Estos chapter, 3 verse misioneros 6 of querían chapter 3 regresar a indicates verlos that the y, Thessalonian como lo vamos a ver en el Christians siguiente themselves capítulo, greatly desired to be indica united que with the missionaries ellos estaban, los tesalonicenses también tenían gran deseo de ver a los misioneros otra vez. Había un deseo de estar juntos. Estaban sufriendo por la separación. and the longing for Había un amor togetherness, cristiano sano entre ellos. expression of what Y God lo que expresa es que to be the Dios desire for quiere relationship. que nosotros tengamos una relación así, los unos con los otros en la familia de Dios. Desires for fellowship. El Señor ha puesto este deseo de relación en su pueblo. Many of you are separated by distance. Muchos de ustedes están separados por la distancia Katie has been de sus seres studying in the queridos. States. Nuestra hija Out of Katie sight, but está en los Estados Unidos you estudiando. know from experience that Tal vez ustedes saben cómo we se are often siente. texting, phoning, Nosotros video chatting with each other. estamos mandándonos mensajitos, mandando correos, viéndonos por la cámara Being together again y deseando estar juntos otra vez. ¿Por qué? because we're family. Porque somos familia, porque nos That is amamos. the way God created a healthy family to relate. Y así es como Dios ha creado una familia It's saludable. important to notice that this is the way Así God has Dios quiere que created His funcione. church family and intends us to relate to one another. Dios quiere que nosotros If we como don't familia en have these Cristo yearnings, nos longings for time nos together relacionemos with one así. another, Si the ustedes church no family tienen is a ese sign that deseo, there's something es que wrong. algo está mal en nuestra relación. You find it easy to skip out on gatherings of the church family. I would rather be somewhere Si a ti no te else. gusta venir a las reuniones de la iglesia, si prefieres estar en otro lado, entonces algo anda mal en tu If you drag corazón. your heels in coming and can't wait for Si the tú vienes gathering, renegando a la iglesia that's a y symptom esperando of irte spiritual rápidamente, sickness. eso es un síntoma It's de a una very enfermedad good and espiritual. natural thing for believers to Es want algo to bueno y hang out natural que los long hermanos time after the quieran meetings. juntarse y quieran seguir Just so they can platicando connect with después the de rest of las the family. reuniones I para love it poder when an hour after the platicar. service, the place A mí me still full of encanta people who just que después de don't una wanna say hora goodbye just yet.
de que terminó el servicio, todavía hay gente allí en el pasillo platicando, no se quieren ir, no quieren que termine el domingo. Es como que somos familia y ya tienes que decir adiós, pero todavía estamos allí platicando y somos los últimos en irnos. Esa es una buena señal. Verso 18. Nosotros queríamos regresar a verlos. Aún yo, Pablo, quería estar con ustedes. Anhelaba esa comunión con ustedes. Una y otra vez, Satanás nos lo impidió. Satanás sabe que Dios quiere que la familia de Dios esté junta. Satanás sabe que así nos fortalecemos los miembros de la iglesia y nos animamos en la fe. Satanás sabe que es saludable que los hermanos en Cristo estén juntos y por eso es que se opone. Satanás sabe que puede minimizar el contacto entre los cristianos para debilitar o para destruir a los cristianos. Tú puedes leer esto y tal vez puedes decir, no, ni es importante que se reúnan los hermanos. No puede ser que nosotros estemos leyendo esto y lleguemos a la conclusión de que no necesitamos a nuestra familia en Cristo, porque Dios nos ha creado con una necesidad de estar juntos. Y por eso Pablo dice aquí, nosotros estábamos tratando de venir. Y eso no es como un deseo vago, como cuando decimos, ay, a ver si nos juntamos otra vez. No, es como, más bien como que ellos estaban haciendo planes para verlos una y otra vez, pero todos los planes y los esfuerzos fueron frustrados por Satanás. Satanás quiere que la iglesia se aparte los unos de los otros. Nos quiere mantener muy ocupados y ese es uno de los mayores obstáculos que encontramos en las iglesias. La gente está muy ocupada y no pueden sincronizar sus horarios. Y la gente dice, no es tan importante, es una pérdida del tiempo, hay otras cosas que tenemos que hacer. O, la otra persona tal vez no está muy interesada en mí. No, mejor no hay que juntarnos. Debemos reconocer que esta es la obra del enemigo. Satanás nos impide. Es un término militar el que se usa aquí. Es como que el ejército enemigo está rompiendo los puentes o bloqueando las salidas para derrotar al otro ejército. Es algo intencional. La batalla es sobre las almas de los hombres y las mujeres. Y Satanás tiene este ejército de demonios que trata de separar a la iglesia y mantenerla tan ocupada para que no puedan animarse en la fe. Y cuando nos juntamos, Él se esfuerza para que mantengamos una conversación muy ligera, que no ahondemos en detalles o que nuestros encuentros que no sean fructíferos, que no sean profundos. Aún hombres como Pablo, Silas y Timoteo estaban bajo ese ataque. Satanás estaba tratando de oponerse.
chapter 9, Y vemos, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, a demonic being was este ataque de Satanás tratando de evitar 3 weeks, keeping por him 3 semanas, delivering a message estuvo evitando que un mensaje llegara a Daniel. persisted in Pero prayer Daniel until siguió Michael, one of persistiendo the chief angels, en la oración sent by hasta que God to Miguel, help the other uno de los angel get ángeles, through to Daniel with his message. prevaleció en contra de Satanás y este mensaje pudo llegar. Así que vemos aquí que la oración es vital para ganar las batallas contra Satanás. Orar por aquellos que están desanimados, orar para que el enemigo no gane espacio entre nosotros. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, 11 nos indica que estos 3 hombres encontraban oposición y entonces oraban de día y de noche en contra de esta oposición para que ellos pudieran reconectarse con los tesalonicenses. Oraban de noche y de día si era necesario. La Biblia dice que nosotros tenemos que resistir al enemigo y lo resistimos primeramente a través de la oración. La Biblia nos dice que estos 3 eventualmente se reconectaron, primero por las oraciones. Esta iglesia empezó a crecer y ya lo vimos en estudios pasados, cómo esta iglesia estaba creciendo. Vemos aquí que el poder de Satanás es limitado, pero es real y es destructivo en contra de la iglesia. Nosotros no tenemos que temerle porque sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero también tenemos que ser sabios y no ignorar el poder destructivo que tiene sobre esas gentes que están vulnerables. Cuando uno se aísla de la iglesia, uno queda muy vulnerable. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice, sean prudentes, manténganse atentos, implica manténganse orando, vigilantes, porque su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Los leones, los lobos y esos predadores. Si ves esos videos de National Geographic, puedes ver cómo tienen sus víctimas que las separan de la manada. Esos borreguitos que se quedan separados de la manada están en gran peligro de ser devorados por esos predadores. De la misma manera, así describe la Biblia a Satanás, tratando de atacar a aquellos que están aislados, porque muy a menudo aquellos que están fuera de la manada están amargados o enojados con la iglesia y se les hace difícil orar o juntarse. Y tenemos que reconocer que ese enojo, esa amargura, es parte del esfuerzo de Satanás para dividir, para devorar, para atacar. Y Satanás ataca la mente de ellos como, ay, es que no me aman, ay, es que son tan hipócritas, todos mienten. Y mientras meditaba en este pasaje, el Señor me habló como a veces, muy a menudo más bien, no dejo que el Señor exprese su amor a través de mí por aquellos que lo necesitan. Por ejemplo, es fácil amar a aquellos amables, alegres, que te aman y que te muestran su amor, pero qué difícil es amar a aquellos gruñones y resentidos
Tal vez uno piensa, They don't want me. si yo no les caigo bien, ¿por qué me van a caer bien ellos? I'll leave them alone. Mejor los dejo por la paz. But after studying this passage, Pero después de estudiar este I pasaje, prayed, Lord, yo oro y digo, Señor, prayer ayúdame, ongoing, and make this my desire. ayúdame, que esto sea mi oración, que este sea mi That the Lord deseo, would change my heart que el Señor cambie cause mi these corazón next 2 verses to increasingly describe y que my attitude towards estos versos me ayuden a cambiar mi actitud para mi familia en Cristo. verse 19. Vamos a ver lo que dicen los siguientes versos. For what is our hope Verso or 19. joy or crown of rejoicing? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o nuestro gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Ustedes son nuestra esperanza, nuestra corona de gloria. Como buenos padres que se deleitan en sus hijos, así estos pastores de la iglesia encontraban gran gozo y esperanza para el futuro en estos creyentes, en estos hombres y mujeres que amaban profundamente. Pablo, Silas y Timoteo amaban esta iglesia y querían estar juntos con ellos, y su gozo no estaba en cosas materiales o en entretenimiento. No, su gozo estaba en la gente, y especialmente cuando estaban influenciando a esa gente de forma que ellos se convertían en parte de la iglesia. Eso los estaba llenando de gozo. Pensar y este otro eran enemigos de Dios y ahora son hijos de Dios. Ellos vivían con la expectativa de que el Señor regresaría tan pronto y ellos querían presentarlos delante del Señor, y eso los llenaba con una esperanza grandiosa, porque ese va a ser un momento muy emocionante cuando todos estaremos ahí, y no queremos que nadie se lo pierda. Especialmente como padres, ustedes quieren estar delante del Señor y presentarles a todos sus hijos al Señor, que nadie se pierda. Y si hay alguno de sus hijos que está en peligro de perderse, vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para alcanzarlo, para que aquel día esté con nosotros. Si tenemos un hijo así, no debemos dejar de orar por él para que no se pierda. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿No es nuestra esperanza que todos estemos juntos ahí con el Señor Jesucristo cuando Él venga? Vamos a ver de lo que está hablando. Vamos a ver unas palabras claves, a ver si nos da iluminación sobre este verso. Aquí Él está hablando a los griegos, y en esta cultura griega, una corona, digamos, estaba hecha de hojas y se les ponía en la cabeza a las personas. Si ven, por ejemplo, esas esculturas griegas del arte clásico griego, ven una corona de laurel alrededor de su cabeza, en su frente. ¿Y qué significa? Que esta persona había sido honrada por alguna cosa que hizo. Por ejemplo, los generales militares,
cuando llegaban de la guerra, o los atletas cuando ganaban alguna competencia, eran coronados con esta corona de laurel. Primera de Corintios 9, 24 y 25 dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona incorruptible. Una corona incorruptible. Pero la nuestra es una corona que va a durar para siempre. También en la cultura griega, cuando alguien se llevaba la corona por su victoria, ellos dedicaban la corona a su Dios, aquel Dios que ellos pensaban que les había dado el poder para lograrlo. Y entonces llevaban la corona y la ponían a los pies de este Dios en el templo de este Dios. Apocalipsis capítulo 4, verso 10 y 11. A la luz de ese trasfondo, esto es interesante. Dice, los 24 ancianos se postraban delante de él y lo adoraban mientras ponían sus coronas delante del trono del que vive por los siglos de los siglos. Y decían, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder. Y ese es el gozo que los apóstoles están buscando, que algún día ellos pudieran poner delante del Señor a estos creyentes como su corona, el fruto de su ministerio, y presentarlos y decir, Señor, tú eres digno de toda la gloria, tú te llevas este premio. Y ellos estaban anhelando este futuro regreso de Cristo, cuando el Señor va a dar recompensas. Los cristianos que eran el fruto del ministerio van a presentar todo esto delante del Señor. Piensen en sus hijos. Cuando tú los has discipulado, el gozo de presentarle al Señor a tus hijos. Imagínate presentarle al Señor a tus amigos, tus colegas, que una vez eran enemigos del Señor Jesús, tus vecinos, que eran enemigos y que un día estarán ahí contigo y tú con ellos presentándolos delante del Señor. Aquellos por los que has orado, por los que has intercedido, serán tu corona. Aquellos a los que les enseñaste, aquellos a los que les diste la bienvenida en tu hogar y que por eso se dieron cuenta de qué significa ser cristiano. Aquellos a los que les diste tu tiempo para ministrarlos, aquellos a los que serviste. Esos van a ser tu corona. Aquellos que influenciaste con tu servicio. Ellos van a ser de gran gozo cuando se junten y cuando sirvas con ellos y se presenten delante del Señor. Y entonces puedas poner a los pies de Cristo a esta gente. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo, este dolor emocional de estar separados de ustedes, cuando ya no pudimos soportarlo más,
when we could no longer endure it, we, decidimos it's Paul and quedarnos solos en Silas, Atenas thought it good to be left in Athens alone and sent y enviar a Timothy, ustedes a our nuestro brother, hermano and minister Timoteo, of God, and que our es un fellow servidor de laborer in the Dios y gospel colaborador of de Christ, nosotros to en el establish them Evangelio and de encourage Cristo, them con el fin de concerning your faith, afianzarlos y animarlos that en no su one fe, should be taken by these para que nadie se afflictions. inquiete por For estas you dificultades. yourselves Como know ustedes bien that saben, we are a appointed esto to se nos this. ha destinado. Whatever the enemy was doing to block them from returning was not letting up, Lo que quiera que el enemigo estaba haciendo but para they were able to get interrumpirles Timothy through esa visita on his own. no les impidió Got through, mandar sent through the a lines that the enemy Timoteo. had established, the blockade that the enemy had erected. Él Timothy pudo was young, probably infiltrarse. still, almost Timoteo certainly still a teenager. tal vez era un This was adolescente his todavía first solo ministry trip. y era el primer viaje en solitario Satan y fue meant para this for allá. evil. Y God meant it Satanás for good. quería que fuera para mal, pero Dios lo transformó en algo bueno. Able to resist God. Satanás no pudo resistir a Dios God was going to work through porque Dios estaba usando todo eso. the grace of God. La gracia de Dios, We trust the grace of God. When the enemy erects esa gracia en la que podemos God raises confiar up a standard of righteousness. What an amazing para que el opportunity Señor for nos this dé young oportunidades. rookie missionary Imagínense la oportunidad de este misionero novato, to play a la key oportunidad role de in a que great Dios le dio sovereign move of God de ir that allá he a ese discovered lugar going on when he came y to the descubrir believers in lo que Thessalonica, estaba and he sucediendo was entre los able to have a creyentes de key part in Tesalónica that, y ser encouraging parte them, clave strengthening them, building para them. animarlos, para There was great opposition to the gospel going on in confortarlos. Thessalonica, and the enemy Y was el preventing enemigo no Paul and quería Silas from helping out, que ellos but God was demonstrating that he has fueran chosen para the allá, pero el foolish Señor things of the demostró world to put to shame the wise, que el and God has Señor chosen usa the weak things of the world to lo put to débil shame the del things which are mundo para mighty, that avergonzar a no lo flesh poderoso, should glory in his presence. y ninguna carne puede gloriarse en la presencia del Señor. Satanás pensó que él estaba teniendo éxito en separar a los hermanos, pero todas estas estrategias del enemigo fracasaron y el Señor obra en formas inesperadas. El Señor usó a este jovencito Timoteo para animar a los hermanos y para afianzarlos en la fe. Timoteo estaba bien joven, pero él había estudiado las Escrituras desde que era un niño y estaba ungido por el Espíritu Santo, y por eso él podía enseñar y discipular a estos nuevos cristianos. Por eso es que nosotros no debemos subestimar a nuestros jóvenes. Tenemos que orar por ellos, animarlos, invertir en ellos y darles oportunidades. Notice verse 3. Part of Timothy's task in going to these people was to build them up. Vemos aquí como una de las tareas que tenía que hacer Timoteo era animarlos en su fe, fortalecerlos en medio de la oposición. Él no tenía que enseñarles la prosperidad o enseñarles, no, ustedes no van a tener ninguna aflicción, no se preocupen. No, eso no era. Él tenía que ayudarlos a fortalecer su fe para que soportaran las aflicciones de una forma triunfante. Verso 12 sigue diciendo, hermanos tesalonicenses, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Ellos sabían que iba a haber persecución porque los hermanos habían enseñado antes de que los corrieran de ahí de la ciudad que habíamos sido llamados para sufrir.
are called to Así take como up el Señor our cross Jesús and follow Him. sufrió, nosotros también teníamos que cargar nuestra Suffering cruz persecution y for their sufrir faith was not persecución understood por as an la fe, extraordinary event, but it y was el understood as that sufrimiento which to no se comprende como un evento extraordinario, sino This is the promise given to the algo church, que iba a 2 Timothy suceder. 3. Y es la promesa que el Señor nos da en Timoteo, capítulo 3, verso 12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Y no está hablando de una forma profética, de algo que sucederá en mucho tiempo después. No, está hablando de algo que sucede todos los días. Mientras estudias la historia de la iglesia, la libertad que hemos experimentado por décadas aquí en el mundo occidental es algo anormal en comparación con los cristianos alrededor del mundo, porque lo normal es oposición al Evangelio. Pero de acuerdo con la profecía de la Biblia, nosotros aquí en el occidente también vamos a tener oposición a Cristo y a la fe cristiana. I'm just going to read some excerpts from November 1st report that came out on CTV News. Hay un reporte de hoy de las noticias. Dice que Stephen Harper, ex director de comunicaciones, se ha unido a las críticas del líder conservador Andrew Scheer, diciendo que tener un problema moral y personal con el matrimonio gay y se ha rehusado a participar en la marcha gay puede ser fatal para su futuro. Y él lo que está diciendo es que ser cristiano es algo que puede ser bastante malo para un político que está buscando ser presidente en el futuro, porque ser cristiano se va a oponer al punto de vista del mundo hoy en día. Esa es una noticia que salió hoy, noviembre 1 del 19, cómo el mundo está cambiando y se está oponiendo a la palabra de Dios. Verso 4 de 1 Tesalonicenses 3. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo había sido en vano. Aquí otra vez vemos a estos 3 misioneros que están conscientes de la capacidad de su enemigo. Aquí se refiere a él como el tentador, como alguien que produce miedo en el corazón de los cristianos y que quiere que los cristianos busquen la manera de escapar del conflicto. Y ellos habían sido bautizados en agua, habían profesado su fe, pero ahora se va a exponer lo que está en sus corazones, porque cualquiera puede decir con su boca, especialmente amigos y familiares cercanos, para quedar bien. Pero, ¿qué pasa cuando hay oposición, cuando hay persecución, cuando hay tentación, cuando hay cosas que atacan tu fe? La fe genuina persevera bajo presión y bajo
oposición del mundo. Increasingly, the church in our Western world La is going to iglesia be put en to nuestro this mundo test. occidental está siendo puesto a prueba. ¿Cómo vamos a responder a toda esta persecución, a la tentación o a abandonar de plano completamente la fe? Muchos van a pasar, pero muchos van a abandonar la fe. Como estos misioneros sabían, era clave para que nosotros, es clave para que nosotros superemos la tentación. Tenemos que tener una relación cerca y fuerte con nuestros hermanos, con los que puedan orar por nosotros y animarnos, con aquellos que puedan preguntarnos acerca de nuestra fe. Tenemos que confiar en el Señor para que podamos cultivar este tipo de relaciones con el Señor, para que cuando el Señor regrese, nadie se pierda, nadie nos esté faltando de ese grupo, sino que todos podamos regocijarnos y podamos estar todos juntos en la presencia de nuestro Señor Jesús, dejando nuestras coronas delante de Él y reconociendo, Señor, es por tu gracia que salí adelante, es por tu gracia que salimos victoriosos. Que esa sea nuestro gozo, nuestra anticipación, todos juntos. Y qué apropiado que ahorita no nos vamos ya a nuestra casa, sino que nos vamos a quedar todos juntos a disfrutar la comida, todos juntos hoy. Señor, sabemos que esto es difícil. Sabemos que la oposición es difícil de resistir. La tentación es de que nos quedemos callados y fingir que no somos parte de esto. Señor, es difícil amar a aquellos que son diferentes cuando hablan cosas que no deben de ser. Es difícil alcanzar a aquellos que están en contra tuya. Pero Señor, yo te pido que nos ayudes a superar estos retos que están delante de nosotros. Porque tú no nos has dejado sin esperanza. Porque en Cristo podemos hacer todo, Señor. Padre, ayúdanos a amar de la forma que tú amas, porque nosotros no podemos. ¿Cómo podemos alcanzar a aquellos que no son amorosos? Yo no puedo, pero tú sí. ¿Cómo puedo resistir la tentación del enemigo? En tiempos de persecución, Señor, en mi carne yo no puedo, pero Señor, tú lléname con tu espíritu. Tú eres mi esperanza de gloria. Señor, es tu vida en nosotros la que nos da la victoria. Tú lo harás, Señor, mientras nosotros confiamos en ti y decimos, Señor, tómame, úsame. Ayúdanos a caminar en obediencia, Señor. Y que en aquel día, cuando regreses, a ti sea toda la gloria y la alabanza. Y Señor, yo oro para que en aquel día nadie se pierda. Señor, que los padres puedan unirse y orar por sus hijos que están alejados, Señor. Este no es el tiempo para aislarse, este es el tiempo para clamar por tu intervención, porque fuera de ti no hay esperanza, Señor.
hope lies. Our hope is in the Lord. Señor, ayúdanos a encontrar nuestra Cause us to esperanza be en ti. people that recognize you have given us the Ayúdanos, church. Señor, We a need the reconocer church. que We need tú one another. eres el que nos dio la For it is through iglesia y the que nos church that necesitamos you los unos a work, los and we otros, need you, Señor. God. We need your Necesitamos tu obra en nosotros, tu poder en nosotros, to Señor. work in this church Te and to pido, work Señor, through que this church for obres the glory en of esta God. iglesia y Cause a us to través de esta pray one for iglesia. another. Ayúdanos a orar unos por Cause us to otros. fellowship Ayúdanos, with one Señor, a tener another. And Lord, may part of comunión our los prayer unos be con that we nosotros, would love Señor. one another more, and that we would Y be que podamos sensitive to estar one another's needs contentos and y, reach out to those y in need. amándonos unos con los And Lord, let otros, that Señor. begin as we gather around tables Y in the que fellowship hoy, hall mientras this nos reunimos, podamos disfrutar And I ask this de in un the buen name of tiempo Jesus. de comunión. I pray for this congregation in the name of Jesus. Oro por esta congregación en el nombre del Señor Jesús. Amén. That means Que así sea. Amén.